Estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente a Verónica Amarante. Verónica, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, estábamos hablando ya desde el comienzo de este cambio demográfico, de desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI. Como fundamentales conclusiones, ¿cuál ha sido el cambio, si es que lo ha tenido, el mapa demográfico de nuestro país? Bueno, Uruguay es un país muy avanzado en su transición demográfica, ha tenido un descenso muy importante en su tasa global de fecundidad y un aumento muy importante en la esperanza de vida. Eso se traduce en un proceso de envejecimiento de la población, o sea, lo fundamental es el cambio en la composición etaria de la población. Uruguay es un país que tiene cada vez una proporción más alta de población envejecida y eso va a seguir así, eso va a seguir avanzando. Y a su vez la proporción de niños ha ido cayendo y seguirá en ese mismo camino. O sea que a la larga las proyecciones lo que muestran o lo que se espera para Uruguay es un proceso muy lento de crecimiento de población por algunas décadas más y después comienza un proceso de caída, pero muy leve, o sea, no es que la población va a caer, se va a estabilizar, digamos, y a su vez lo más importante es el cambio en la composición etaria, o sea, un envejecimiento de la población. Hoy estamos hablando de una expectativa de vida que ¿en cuánto la podríamos situar en nuestro país? Hoy son 76 años y se espera que si consideramos, por ejemplo, a largo plazo, en el 2006 van a ser 86 años de esperanza de vida. O sea, que es un cambio muy importante. Muy fuerte. Muy fuerte y, por lo tanto, tenemos que pensar que todas las estructuras y las políticas tienen que, de alguna manera, acompasarse a ese cambio y tenemos que pensar que eso va a implicar necesariamente desafíos muy importantes para las presiones fiscales en salud, en pensiones, y por otro lado va a haber cambios también en las necesidades, por ejemplo, con respecto a educación. Claro. O sea, son cambios muy importantes. Esto último que usted mencionaba, me da pie para preguntarle algo que pasa por un lugar común, ¿no? Aquello de tengo una buena y una mala noticia. ¿Se puede decir que la buena es que la expectativa de vida sea más alta y la mala es que los índices de natalidad sigan siendo bajos? En realidad las dos son buenas porque los dos indicadores son indicadores de desarrollo de las sociedades, ¿sí? O sea, el hecho de que las personas vivan más tiempo y a su vez de que las personas tengan los hijos que quieren tener, porque de alguna manera un descenso en la tasa global de fecundidad implica que las personas controlan la fecundidad y tienen los hijos que desean tener. Entonces, ¿los que quieren o los que pueden tener? Bueno, ahí hay un tema un poco más complejo que es el de la fecundidad deseada, también podría ser, pero de alguna manera cuando las sociedades se desarrollan, esos indicadores son los que muestran avance, o sea que son buenas noticias en ese sentido. Básicamente las economías más desarrolladas lo que muestran siempre es eso, o sea que son buenas noticias en ese sentido. Lo que sucede es que, claro, implican desafíos muy importantes, como decíamos, para las políticas públicas, pero no son, digamos, lo que uno primero tiende a pensar es un problema muy importante. Bueno, en realidad es una buena noticia porque es un indicador de desarrollo de las economías. A veces se dice, perdón Humberto, que dentro de esta característica de población que crece poco, de niveles de natalidad bajos, se registran crecimientos mayores en los sectores socioeconómicamente hablando que tienen más dificultades, digamos, ¿no? ¿Esto es así? ¿Efectivamente sí, este fenómeno se manifiesta? Sí, o sea, la fecundidad es a su vez diferencial en Uruguay y en otros países también, es más alta en los hogares de menores ingresos que en los otros hogares, y también los estudios que existen para Uruguay muestran una cierta insatisfacción, o sea que en ciertos estratos algunas mujeres manifiestan que desearían haber tenido más hijos, o sea, una insatisfacción, desearían haber tenido más hijos que los que tuvieron. Pero digamos que la magnitud de ese fenómeno no implicaría que se pudiera revertir la caída en la tasa global de fecundidad. Eso es una tendencia muy fuerte y no se va a revertir por más que se pueda esperar alguna pequeña variación. Uruguay va a estar con una tasa global de fecundidad de reemplazo, que es la que tiene ahora. En el largo plazo va a estar en esos niveles. Hablando de esa tasa de fecundidad, mencionabas, Verónica, el tema de los hogares más humildes, los hogares más pobres. ¿Qué pasa con el embarazo adolescente a nivel de esos
hogares pobres? Porque tengo entendido hace algún tiempo que habíamos tenido por allí algún índice relativamente preocupante, ¿no? Sí, sí, Uruguay tiene, ese es una de las áreas donde ha mostrado mayor resistencia, digamos, es un indicador que ha mostrado mayor resistencia al cambio, mientras que en otros indicadores hubo avances importantes. En el indicador de fecundidad adolescente ha sido más difícil. No ha mostrado el mismo descenso, por ejemplo, que la tasa global, y a su vez muestra mayores disparidades por niveles socioeconómicos, disparidades muy altas. Eso o sea es que cierto. allí hay mucho para trabajar Sí, aún. exactamente. ¿Y qué hacemos con una población que va a tener una expectativa de vida que, te digo sinceramente, impacta lo de los 86 años cuando nos jubilamos a los 60? Eso tendríamos que estar cambiándolo. Bueno, sí, ese es uno de los temas que, digamos, una de las motivaciones del libro y que queremos poner sobre la mesa para comenzar a discutir cómo se tienen que adaptar las instituciones y las políticas para lo que va a venir, ¿no? Porque obviamente todos los sistemas que tenemos pensados en este momento están pensados para otra realidad, para otra esperanza de vida. Entonces, de alguna manera hay que pensar si los sistemas que tenemos se adaptan o si tenemos que comenzar a diseñar nuevos sistemas o a diseñar incentivos para que las personas que están en condiciones y que quieren seguir activas y que están en condiciones de salud y tienen deseos puedan seguir trabajando y aportando. Lo que va a suceder básicamente es que la población activa, o sea, la población que está aportando, va a ser menor en tamaño que los dependientes, que son los adultos mayores y los niños. Los niños van a ser pocos, pero los adultos mayores van a ser muchos. O sea, es un problema, digamos, de tamaños de población. Y en un periodo de la vida, lo decíamos al comienzo del programa, Martín, donde mayor necesidad del aparato de salud también se tiene, que es últimamente, y de acuerdo a los estudios mundiales, el mayor gasto que los países tienen que realizar, dedicado justamente por diferentes tipos de afecciones al tema de salud. Sí, o sea, ahí va a haber una presión fiscal sobre la salud porque en los últimos años de vida es donde se gasta más, y además el tipo de gasto que se prevé por la transición epidemiológica que va a tener lugar es más alto, o sea que ahí va a haber una concentración de gastos de salud y va a haber una presión en ese sentido. ¿Sí? Que es difícil de prever, ¿no? Qué puede suceder porque, bueno, no se sabe muy bien a qué va a estar asociado, ¿no? Eso es mucho más difícil de prever. Hace no demasiado tiempo estuvo en la mañana en casa, acá en Canal 10, Ignacio Pardo, que es colega tuyo, un amigo aparte Nacho, mándame un saludo, que nos debe estar mirando, y dijo algo que me quedó en la cabeza con respecto a la natalidad, la cuestión de la natalidad, y habló de la falta de estímulos. Por eso yo al principio te pregunté, no hay tantos... La gente no tiene hijos porque no quiere o porque no puede. Y en los últimos días, a propósito del lanzamiento del Sistema Nacional de Cuidados, se habló de cómo un sistema con esas características podría ser un estímulo, en la medida en que funcione bien, para que la gente tenga más hijos, teniendo en cuenta que respalda la crianza a través justamente de los cuidados de un modo que por lo menos hasta ahora no se presentaba. ¿Qué evaluación haces a priori del impacto que ese programa o que ese Sistema Nacional Integrado de Cuidados puede tener en la cuestión de la natalidad? Bueno, es difícil de prever, o sea, qué impacto puede tener. Lo que sí se sabe de experiencias en otros países es que puede tener impactos sobre la oferta laboral de las mujeres. No sé si tanto sobre la decisión de tener hijos o no, que es mucho más compleja, pero sí sobre las posibilidades de salir a trabajar, o sea, de insertarse en el mercado de trabajo. Ahí tal vez hay un efecto del sistema, puede haber un efecto del sistema sobre la oferta. Sobre la fecundidad me parece que es más complicado preverlo, pero en principio podría tener, pero no sé. Lo dejamos como en potencia, entonces. Sí. Verónica, y en cuanto a la reducción de la pobreza, esa también ha sido, por lo que tenemos entendido, una buena noticia en ese sentido para Uruguay. A nivel latinoamericano nos hemos posicionado en el periodo 2010-2014 de buena manera en cuanto a ese trabajo de reducción de pobreza. Sí, hace un par de semanas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó las cifras de pobreza que mide el panorama social para América Latina, que me interesa dejar claro que son mediciones distintas que las mediciones oficiales que hace el Instituto Nacional de Estadística en Uruguay. O sea, estas mediciones de CEPAL se hacen con una metodología en común para todos los países, con una línea en común, con una cierta metodología común, y ahí Uruguay continuó para la última medición, que es datos 2014, bajando su pobreza. Tiene una incidencia mucho más baja de la pobreza que lo que publica el Instituto Nacional de Estadística.
Y bueno, la principal novedad que hubo a nivel regional de esa medición de pobreza para la región es que, sin embargo, la región ya muestra un estancamiento en la pobreza, y la proyección para el 2015 es un incremento para la región, para América Latina. O sea que la coyuntura regional menos favorable, digamos, que estamos viendo, ya empieza a mostrarse también en los indicadores sociales, como la pobreza para toda América Latina. O sea que eso, de alguna manera, más allá de que a veces tienen que ver y otras veces no tienen que ver los números entre sí, hablan de que esa situación que hemos visto en muchos casos de estancamiento de las economías, de recesión, inclusive en muchos casos de nuestros principales vecinos, hecho que en Uruguay no se dio. En Uruguay se dio una desaceleración, pero no un estancamiento de la economía. De alguna manera también en números se ve reflejado, y a Uruguay lo posiciona como en un lugar de privilegio en este caso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la medición de Uruguay todavía no sé, en la pobreza todavía no hubo, no se tradujo ese cambio, pero a nivel global en la región ya la cifra de 2014 ya dio estancamiento, y la proyección ya da un aumento de un 1% en la incidencia de la pobreza. Tenemos que despedirla a Verónica Amarante, que yo me imagino de alguna manera, cuando se terminan de procesar todos estos datos, se termina de realizar un trabajo de tal magnitud, con los datos que nos está dando, de alguna manera Verónica, junto a sus colaboradores, a todos los técnicos, están mirando el Uruguay del futuro, o por lo menos están diagnosticando aquellos problemas con los que nos vamos a ir enfrentando o se van a ir enfrentando las nuevas generaciones. Es como que tienen la posibilidad de visionar algo, más allá de que no tienen las herramientas de solución al alcance de la mano, pero por lo menos nos ponen la información a disposición de todos. Muchas gracias, Verónica, por haber estado aquí. Hemos estado charlando a propósito de lo que ha sido el cambio demográfico y los desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI.